Muchos colombianos han tenido contacto en algún momento con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pero recientemente quien ha estado más cerca es el escritor y cinematografista Mauricio Bonet. Él fue encargado de realizar un documental sobre el escritor peruano, pero cuando estaban en medio del rodaje decidió seguirlo hasta el otro lado del mundo para realizar un segundo documental sobre la construcción de la novela de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina. El anuncio del Nobel le coincidió a Mauricio con el lanzamiento de su propia novela, El triunfo de la muerte, la segunda de su cosecha. Está ambientada en una Londres laberíntica, agobiada por el espectro de un inminente ataque terrorista. Como dice la presentación, el escritor explora a fondo temas como la culpa, el dolor, el remordimiento y la presencia de la muerte. Bonet le habló de sus libros y de sus documentales a Camilo Durán. Camilo Durán entra al radar. Bueno, Mauricio, ¿escritor, guionista o director? Si tuviera que escoger ahora, escritor, porque mi misantropía me ha llevado a escribir. ¿Y cómo es su proceso de escritura, Mauricio? Trato de ser disciplinado, es difícil ser disciplinado, pero sobre todo al principio, porque uno va luchando contra la marea, ¿no? Pero una vez que tengo una idea, empiezo a tratar de escribir, aunque sea, ¿qué? 2, 3 líneas, lo que sea, al día, que yo más o menos estoy convencido que van a funcionar. Sin embargo, es muy difícil al principio y es como una especie de parto y uno no quiere y empieza la crisis y la duda y la cosa más horrible. Pero eventualmente, cuando ya empieza a tomar cuerpo y todo eso, ya yo fluyo y empiezo a trabajar todas las mañanas. Las tardes las dedico o a corregir, en el mejor de los casos, o si no a leer o a hacer otra cosa. Y a medida que voy avanzando la novela y ya empiezo a ver el final, entonces ahí empiezo a trabajar más horas y ya lo que quiero es no parar jamás hasta terminar. Claro. Bueno, hablemos un poco de esta segunda novela que publica usted, El triunfo de la muerte. ¿Usted logró lo que quería? Es muy difícil. Primero, era muy ambiciosa. Yo dije, bueno, yo empecé a escribir tarde, me voy a lanzar de una vez a escribir cosas de verdad, ambiciosas. Sí. Entonces es muy difícil saber. Yo creo que eso lo sabrá usted, lo sabrán los lectores, pero me puse una meta más o menos alta y espero haber llegado más o menos ahí, pero no lo sabría decir. ¿Cómo escogió el nombre de la novela? ¿Y por qué el nombre de la novela? ¿Y por qué novela? Bueno, el nombre de la novela me lo inspiró Bruegel, el pintor, El triunfo de la muerte, porque yo a medida que iba avanzando me iba dando cuenta que a pesar de que había empezado con una historia que era individual, la cosa se me fue magnificando y empezó a hablar de la muerte en diferentes aspectos. Digamos que es una novela en el sentido de que termina todo siendo ficción, pero lo empecé como si fuera un diálogo entre los dos géneros. Y El triunfo de la muerte, sí, yo un momento dije, ese tiene que ser el título. Es más, después me dijeron, no es muy comercial, El triunfo de la muerte, no sé qué, la palabra muerte, eso espanta a la gente. Y le dije, bueno, pues que los espante, porque al fin de cuentas todo el mundo vive espantado con la muerte y sobre eso es. Usted vive en Londres hace muchos años. Yo me fui a hacer un posgrado en cine en The London International Film School, que ahora se llama The London Film School nomás, le quitaron el International. Sí. Y eso fue en el 87 que yo llegué. Y me fui quedando y me quedé. Y me gustó mucho Inglaterra y empecé a trabajar en cine allá. Y bueno, eso fue mi historia. ¿Qué está pasando hoy en Londres, especialmente en el mundo de la literatura latinoamericana? La literatura latinoamericana tuvo un bajón enorme. Durante mucho tiempo desapareció y siempre tenían, la gente del boom era la referencia y lo demás no funcionaba mucho. Pero de un momento a otro empezaron a salir escritores jóvenes que les empezaron a interesar nuevamente. Por ejemplo, Vázquez, yo creo que es el escritor más conocido en Inglaterra de los escritores latinoamericanos actuales. Le sacaron 2 páginas en las páginas culturales del Guardian, que eso no lo tiene mucha gente, con tremenda foto y todo, y alabaron mucho sus libros. Lo mismo que el premio del Independent, lo disputaban entre Evelio Rosero y Juan Gabriel Vázquez. Había 2 colombianos en la lista de los mejores escritores extranjeros, o sea, por ejemplo, no era solamente Latinoamérica, era Colombia, y eso estuvo muy bien, sí. Bueno, sería imperdonable no preguntarle de su amistad y del conocimiento que usted ha tenido desde hace varios años con Vargas Llosa. ¿Cómo lo conoció? Nos comisionaron a Marcela Cunio y a mí un documental sobre su vida. Un productor brasileño originalmente, Roberto Viana Batista, que quería hacer un documental sobre Vargas Llosa. Entonces dijo, ¿ustedes quieren hacerlo? Y evidentemente sí, ¿cómo no? Como no, eso se hace de todas maneras. En ese momento había un seminario en Lima sobre su obra, donde se reunía gente de todo el mundo a discutirlo. Y era el momento propicio supuestamente para conectarse con él y empezar a filmar. Y logramos, en principio, que nos diera 2 horas
de entrevista, lo cual a mí me parecía fatal. Yo decía, no, esto no funciona, Claro, porque claro. todo lo demás es archivo y no, ¿qué hacemos? Claro, Eso no es claro. interesante. Entonces, bueno, llegaron las 2 horas de entrevista, nos sentamos a conversar. ¿Esto fue en qué año? Esto fue en el 2002. En el 2002. Entonces, Recién publicaba La Fiera del Chivo. sí, estaba reciente y estaba trabajando ya en El Paraíso en la otra esquina. Entonces yo lo paraba y le decía, pero ¿por qué no recapitulamos un poco sobre esto? ¿Por qué no vamos? Entonces él me miró un rato, hizo un silencio y dijo, bueno, sí, como que me subió al barco y vamos a hacer esto. Entonces la entrevista de 2 horas terminó siendo como de 4 horas y media, una cosa así. Y me dijo, bueno, yo me voy para Ayacucho, ¿será que tú puedes seguirme a Ayacucho? Yo no he ido allá desde la matanza de Uchurajay, etcétera. Yo le dije, bueno, yo sí, yo feliz. Encantado. Yo sigo, ¿cómo no voy a hacerlo? Y ahí empecé a seguirlo y nos empezamos a acercar mucho. Primero pasé por el filtro de Patricia, que hay que pasar por el filtro de Patricia, porque eso es la verdadera gente, más que Carmen Balcells. Claro, el verdadero poder. Y entonces ella, exacto, el verdadero poder. Entonces ella me empezó a entrevistar y a decirme cositas, como quien no quiere la cosa, en una iglesia en Ayacucho. Y entonces le caí bien o alguna cosa y me dijo, bueno, sí, sigamos trabajando, hagamos lo que sea. Si quieren, podemos ir a Piura de pronto, alguna cosa, no sé qué, donde había estudiado Vargas Llosa, etc. Entonces, finalmente no fuimos a Piura, pero sí nos pusimos a trabajar en mucho más detalle. Se abrieron puertas que no se habían abierto hasta ese momento, etc. Y en ese momento, o sea, en Ayacucho mismo, ellos me dijeron, nos vamos a Tahití y a las Marquesas a investigar Para la novela. Y eran los 3, porque estaba con la hija también, con Sí, Morgana. Morgana fue, Morgana estaba tomando las fotos, Morgana me miró con mucho resquemor, un poco como la mamá al principio. ¿Y ya habló con él después de la... Hablé con él, lo cogí ya cuando iba para la conferencia de prensa en el Instituto Cervantes. Y entonces me dijo, Mauricio, me están acosando muchísimo, no sé qué, esto es terrible, no sé, tengo que colgar, pero nos hablamos después. Entonces el domingo siguiente lo llamé y ahí sí ya me contó todos los detalles. Morgana me había contado unos detalles buenísimos, como por ejemplo, él ya estaba convencido de que son los datos, ni siquiera miraban, ni averiguaban, ni nada. Entonces lo llamaron de la academia. Y él pues dijo, muchas gracias, ¿no? Encantado, yo estoy... Entonces se levantó y dijo, Patricia, tenemos que llamar a los hijos, hay que contarles. Dijo Patricia, no, hasta que no sepamos que es cierto, porque nos pueden tomar el pelo. Claro. Nos pueden estar tomando el pelo. Claro. Y entonces, de hecho, él dijo, no, yo voy a llamar de todas maneras, son mis hijos, y ya sabrán si es una broma o Si no. es una broma, la comparto también con ellos. Y en ese momento Patricia dice, sí, Mario, es verdad, porque acaba de aparecer en el internet. Claro. Esa era la confirmación. Ahí estaba. Bueno, y el material que surgió y quedó como consecuencia de esa amistad, ¿cómo podemos conocerlo? Bueno, acá lo dieron, pero lo dieron por cable. Sí, eso supe. De todas maneras, ahorita habría que ponerle un nuevo final Claro, por al supuesto. documental porque la historia cambió radicalmente, pero sería muy bueno, a mí me encantaría que lo transmitieran en la televisión local. Eso ameritaría la idea de Estocolmo. Exacto. A poner el broche de oro. Poner el broche de oro. ¿Cómo ve usted el panorama de las letras latinoamericanas aquí, no allá? A mí me interesa mucho lo que está pasando ahora. Durante un momento yo tuve como esa cosa de que se estaban rebelando todos contra los escritores del boom. Me pareció que eso de rebelarse contra el padre era una cosa un poco chistosa, que eso no tenía ningún sentido. Yo siempre pensaba en Borges, que decía lo que me parece a mí más sabio, y es que uno es parte de una tradición y hay que seguir esa tradición y es que continuarla. Me parece que ahora ya saben, tienen seguridad en sí mismos y están escribiendo como quieren. ¿Cuál es el libro que usted más veces ha leído en su vida y por qué? Es Habla Memoria de Nabokov, que me parece un libro perfecto, un libro absolutamente, la prosa más exquisita, incluso casi más exquisita que la de Lolita, y además una meditación sobre el tiempo y la ¿Lo lee en nostalgia. qué idioma? Lo leí en inglés. Pues Mauricio, muchas gracias por esta visita a Colombia. Esperamos seguir leyendo sus novelas y acompañándolo en sus futuros éxitos y esperamos que podamos ver el documental aquí en el canal con el final del Nobel, que sería una verdadera manera perfecta de cerrarlo. Bueno, muchísimas gracias a usted.